Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Y hoy tengo un gran grupo. El episodio con más invitados, nuestra cuarta invitada llega en un ratito, está en uno de esos tapones navideños. Hoy tengo el gusto de tener junto a mí a un grupo del círculo literario entre amigas tejedoras, lo dije correctamente. Exacto. Tengo a mi lado a mi querida amiga de larga data, Sobeida Ramírez, a Xiomara Lora. Hola, Xiomara. Hola, cariño. Y a Mari Carmen, recuérdame tu apellido, Mari Carmen. Hernando, y hasta te pregunté más temprano si era familia de una amiga mía. Y más adelante tendremos a Anaida de la Hoz, que se integra. Anaida de la Hoz. Es que Anaida viene desde que el tapón la suelta. Desde La Romana. De modo que este es un programa donde tenemos a Mari Carmen, que es de Santiago, Anaida, que se integra cuando llegue de la carretera, Xiomara Santo Domingo. de Santo Domingo. ¿Y dónde usted, dama? Yo de La Piña, nací Como en si La yo no lo Vega, supiera. pero de La Piña, Cotuí, de ahí soy. Hoy me reúne un tema que me llena de emoción junto a estas amigas. Hace ya un tiempo, en el episodio número 25, tuve el honor de recibir a Ángela Suazo, poeta, gestora cultural, bella persona. Y ella ese día me regaló, si recuerdan, hay una foto muy linda de Ángela y mía, con los obsequios que ella me trajo ese día, que fueron libros, y uno de ellos era Siluetas tejidas entre mar y, ¿qué dice aquí? No puse los Luna. Y luna. Hay unos lentes aquí entre mar y, son... es unos lentes que son míos, yo creo por estar que... privando en buena moza, no me lo he puesto, pero me lo tengo que poner. El lente nuevo que me recomendó mi doctora Maggie Herbay, para verlas mejor. De modo que ese regalo era un compromiso. Antes de terminar el año, debía leerlo, y más con la motivación que me dio Ángela aquella tarde. Luego nos encontramos en Centroamérica Cuenta. Esto es como un resumen de Poncho Morado. ¿Cómo llegamos aquí? Temporada 2023, porque ustedes saben que Centroamérica Cuenta, sí. También fue un episodio donde recibimos a Minerva y a Yulisa para invitarlos. Y ahí me encontré con mi amiga de long time, Sobeida, y me presenta a otra amiga de ella, que se llama Alcia. Alcia García, quien es la coordinadora del círculo. Y de quien yo había oído escuchar mucho, hablar sobre todo a otra gran amiga, a Janet Pérez Gómez. Entonces Janet fue el vínculo definitivo, porque como ya ustedes saben, ustedes leyeron juntas un libro de Leonora Pornatowska, tuvieron la gentileza de preguntarme cuál yo sugería, yo sugerí un par, y Leonora fue el elegido, sobre todo porque Janet pujo para ese lado, y qué bueno que lo hizo, porque es una gran obra. Y ustedes tuvieron también la cortesía de invitarme a la sesión donde leyeron, comentaron ese libro, y ahí entonces, adivinen qué, me regalaron otro ejemplar de Siluetas tejidas a Mari Luna, y yo, bueno, ya esto es una señal, debo leer este libro. Quiero decirles que no me voy a mi trabajo, porque cuando empecé a leerlo, llamé esa tarde a mi secre y le dije: Zulima, no voy esta tarde, porque no podía soltarlo. Es género epistolar, es una colección de cartas escritas por varias miembros de este círculo de lectura, encabezado por supuesto por nuestra querida Alcia García, Alfonsina Madera, Anaida de la Hoz, que viene ahorita de La Romana, nuestra querida Ángela Suazo, y otras damas: Arles María, Brigitte García, Daisy Campuzado, Divina García, Elizabeth Fontana, Fabiana Rodríguez, Josefina Panochía, querida amiga de long time también, amiguita, compañerita de mi hermana Amanda en el Colegio Santo Domingo, también la reencontré ese día, Juani Mejía, Lourdes Estrella, Luisa Quesada, Maggie Robles, Mari Carmen Hernando, a quien tenemos aquí, Pilar, ¿qué dice aquí? Caro, perdón. Sí, Rosy Ravelo, Sharon Nano, Tania Magno, Tania Ramírez. mi hermana. Oh, ok. Mi hermana gemela. Oh, sí, verdad. Como que yo no sé eso también. Tania Ramírez, es de tu hermana. Exacto. Viviana María, Xiomara Lora aquí a mi lado, y Sobeida Ramírez a mi derecha. Exacto. Ese es el grupo que escribió esta colección de epístolas. Me llega al alma su idea, porque yo, ay, qué bien, porque yo también anduve hurgando en el género epistolar con Carta Malva.
inspirada en las obras de Elena Poniatowska, que también son novelas epistolares. Pero también la semana pasada voy al cine y voy a ver Napoleón y que me encuentro que el director Ridley Scott utilizó como un punto de referencia para su narración las cartas entre Josefina y Napoleón. Que por cierto, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la Alianza Francesa aprendiendo mi poquito de francés, como típica abogada que tenía que aprender su poquito, nos ponía el profesor, creo que el profesor Draconier su nombre, a leer esas cartas para aprender el francés, y ahí reconoce sobre todo la personalidad enérgica de Josefina. Entonces esta obra, sin más, yo quería introducirla como lo hace su prologuista, bueno, una de ellas, porque son dos. Una es Alcia hace la introducción y la prologuista es nuestra admiradísima Priscila Velázquez Rivera, que también visitó Poncho Morado Podcast, porque Poncho Morado Podcast es toda, Sí. Entonces, Priscila hace el prólogo, pero me parece interesante, primero recomendarla ahora, ¿sobre dónde se compra? Nosotros tenemos un contacto que es Lourdes Estrella, y a través de Lourdes se puede adquirir el libro. Daremos los datos, vamos a poner los datos en postproducción y también lo colgaremos en el post de este episodio en el Instagram de Poncho Morado. Pero permítame leer solamente un pedacito de la introducción de nuestra querida Alcia. Analizar todo ese paso, lector, cuenta ella sobre sí. Es decir, un momento de su vida, cuando ella se da cuenta, bueno, quiero hacer algo nuevo, ¿qué hago? Y estuvo viendo opciones, no voy a contar, lean la obra, lean esa introducción que es muy poderosa. Le digo que llame a Zulima, no voy a estar tarde. Y Zulima siempre de consentidor, no se apure, doctor. Pues dice Alcia, al analizar todo ese pasado, lector, decidí volver a cultivar el hábito de la lectura. Tenía una biblioteca abandonada, la rescaté y fue mágico reencontrarme con las mentes más brillantes que ha dado la humanidad. Ya ahí, a partir de ahí, yo jalé una media, prendí el aire, me puse cómoda. Recuerdo que haciendo una certificación en coaching, adquirí el libro Las brujas no se quejan de Jean Shinoda Boden, y en un retiro de fin de año en diciembre de 2017 por el lejano sur de nuestra geografía, mis amigas me preguntaban qué era lo que yo leía tanto. Les ofrecí reunirnos al regresar a la capital porque era un libro maravilloso para las mujeres en la segunda etapa de la vida y en la primera también, Así lo hicimos, y en la tercera. Y decidimos buscar un punto intermedio de la reunión en la casa que fuera de más fácil acceso para todas. Señores, esto se resume. Este es el principio de lo que hace unos meses vi con mis ojos, y es el círculo de lectura entre mujeres tejedoras. Un grupo maravilloso, un conglomerado como otros que he conocido gracias a Carta Malva este año, que me demuestran que estamos en un renacer, sobre todo las mujeres dominicanas en el reencuentro a través de las obras literarias, y eso solo puede ser maravilloso. Yo creo que en algún lugar en otra dimensión donde se encuentran Salomé Ureña y sus pasadas compañeras de lectura que se sentaban cada tarde en aquel patio, se sentirán muy felices sus alumnas normalistas. Amén. Pero sin más, señores, vamos a oír a estas autoras. Y yo le voy a dar la primera oportunidad a Xiomara, que es como la más alegre del grupo, ya me di cuenta. Xiomara, como la que cómica, la que menos vergüenza le da. Xiomara, me encantaría que de tu epístola nos compartieras un pasaje. En lo que yo bebo este cafecito. Sí, un pedacito. Yo me voy a tomar un poquito de agua. Vale. Salud, Xiomara. Gracias. Bueno, yo elegí este parrafito que dice: a pesar de la enorme distancia que nos separaba, podía sentir su presencia, recordar su aroma, escuchar su voz. Cuando llamaba era como música fresca para mis oídos. Reía, se iluminaba mi rostro, parecía una chiquilla recién enamorada. Recordaba que la última vez que lo vi fue en 1992, en una cafetería de un hospital, cuando visitaba a mi hermana recién operada de la columna. Mostraba una ligera expresión en sus ojos. Había un sentimiento guardado en algún lugar de su ser, pero no podía descifrar. Salí de ahí lastimada y enojada por sus preguntas y sus
¿cómo se llama? Insinuaciones sobre por qué acepté divorciarme cuando él me lo pidió, sin hacer nada para conservarlo. Olvidó que en una de sus cartas dijo que nuestras vidas serían un infierno por la condición en que nació nuestra hija. Esas palabras calaron muy profundo en mi ser. Era evidente que aún podíamos sostener una conversación en la que pudiéramos hablar sin tocar las heridas del pasado que me rompieron el corazón. La comunicación era solo por WhatsApp, ni siquiera por videollamada. La conexión entre nosotros era tal que a veces escuchaba su voz durante el sueño, sentía que me llamaba y al despertar me daba cuenta de que estaba sola en la habitación. Así transcurrieron 14 meses. Él se mostraba entusiasmado, enviaba frases románticas, audios vocalizados, estrofas, canciones, por ejemplo, una de Nino Bravo que dice: te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Esas acciones evocaban una declaración de amor, como si me estuviera conquistando de nuevo. Me ilusionaba cada vez más, generaba en mí las más atrevidas fantasías. Uno de esos días, durante 3 horas conversando vía telefónica, fue la noche más larga de mi existencia. Viví uno de los procesos más fuertes y tristes para sanar el pasado. Reconstruimos los hechos de 1978, año en que nos casamos. Quedé embarazada y él se marchó a otro país. Imagínate, en aquella época, siendo muy joven, sin experiencia, con escasos recursos económicos, ¿cómo fue que lo viví? Le recordé un poco sobre nuestra vida solas, más en el contexto en que se vivían en el país. En verdad fue muy difícil. Volvíamos a recordar el día que sepultamos a nuestra hija de pocos años de nacida. Una situación renal de la que no pudo salir. Sentí en ese momento tanta tristeza y rabia y una soledad que me consumía por dentro. Mientras más hablábamos, más volvían esas heridas, recuerdos. Me veía embarazada con aquellos 19 añitos, con la única esperanza de que algún día regresara. Recordé que vivía en un cuartito alquilado. Nunca logramos vivir juntos. Todo pasó tan rápido. Volvía a mi imagen de mi madre y su voz que me decía: te lo dije, que ese hombre no era para ti. Tuve que ir a vivir con ella por 2 años. En un momento, él me recordó en su defensa que enviaba todos los meses la ayuda económica que permitía sostener una pequeña parte de las necesidades de nuestra hija. Sé que él hacía lo que podía para cumplir con sus obligaciones económicas como padre. Te confieso que mi alma necesitaba este espacio para sacar el dolor cristalizado en mi corazón. Fue tanto el sufrimiento que el cuerpo, que siempre habla, enfermó de una condición inmunológica cuya cura aún se desconoce. Le conté cómo inició mi vida profesional, todo lo que hice para salir adelante. Ese tramo de mi historia es donde descubrí mi fuerza interior. Mientras esperaba en la sala de un oftalmólogo para ser atendida, hojeaba el periódico y leí un anuncio de una universidad que ofrecía algunas ventajas para estudiar. Incluía transporte, seguro médico, etc. Era perfecta para iniciar un nuevo camino. Me di cuenta de que el mismo dolor, rabia y tristeza que cargaba
me impulsaron a descubrirme. No sé si puedo seguir porque es mucho, es mucho. Gracias a ustedes. Por escribirlo. Se valen una servilleta para los mocos, ¿verdad que sí? Muchas gracias por escribir esto, por leerlo viva voz, cuánto valor. Y quiero preguntarte, tengo tantas cosas que no sé por dónde, pero empiezo por esta. Luego de escribirla, esa misiva, esa carta, ¿has seguido escribiendo otras y poniéndola en el correo? No. Pues, por favor, hazlo. No, pero fíjate que la estoy leyendo y no puedo todavía. Me invitaban, hoy toca lectura. Ahí está tu servilleta. Gracias. Hoy toca lectura y yo siempre tenía una Pues situación vamos a hacer una transacción, ya que soy abogada, yo tengo que negociar. Claro, tan bella. Sigue escribiéndolas y sigue compartiéndolas en el círculo. Sí. Eso sí, podemos llegar a ese acuerdo. Claro que sí, claro que sí. El género epistolar tiene muchas virtudes. Una de ellas es documentar historias que de otra manera quedan pues, invisibles, pasan, como la que Xiomara nos ha compartido y que tiene mucha importancia. En este momento tengo más de un amigo que están pasando por situación parecida a la de Xiomara y solo puedo pensar, cada vez que empiezo, y cuando lo vea, ¿qué le voy a decir? Yo no tengo nada que decirle, Claro. es tan difícil. Bueno, le voy a recomendar que lean a Xiomara. El género epistolar tiene además la fuerza de ponernos a enfrentarnos con el papel en blanco y decir lo que a veces no nos atrevemos ni siquiera a pensar, porque contra el blanco y el negro aparece todo esto. Te doy las gracias. Yo también perdí un hijo, no me gusta ya hace muchos años, pero lo menciono no por el hecho en sí, sino porque gracias a que empecé a escribir de mi duelo en Facebook, y mi hermana Leticia me dijo, ¿por qué tú mejor no dejas eso de escribir en Facebook y te pones a hacer un curso de escritura? Y yo, pero es que yo no soy escritora, eso es muy difícil. Y bueno, pero mira, en este sitio, Escuela de Escritores en España, te dan clases, yo tomé, hazlo para ti. Y me convenció porque había uno de escritura para cine, y como a mí me encanta el cine, bueno, la historia, bueno, carta malva, para llegar al final. ¿Por qué menciono a mi querida hermana? Porque creo que hay algo circular, porque como ustedes saben, Alcia me recibió con mucho cariño y mucho calor ese día y me sorprendió lo que sabía de mí, y es que es gran amiga de mi hermana. Entonces, esto que ha hecho Alcia con ustedes, de juntarlas a leer y a escribir, tiene mucho poder de, como se dice ahora, sororidad, Sí. pero también mucho valor de explicar qué somos las mujeres en República Sí. Dominicana, como tenemos ahora la posibilidad, por ejemplo, de leer las cartas de Manolo y Minerva, Sí. las cartas el epistolario de la familia de Enrique Ureña, porque esas cartas se guardaron. Entonces, Xiomara sigue escribiéndolas, sigue guardándolas y sigue compartiéndolas. Es decir, te pido que tengan un destinatario que puede ser Alcia, pero alguien más, y esa es la importancia del género epistolar, que se han podido rearmar esas conversaciones a distancia, porque una epístola es es una comunicación diferida gracias a que esas cartas fueron juntadas y se organizaron luego en un contenido, un soporte literario. Ha llegado nuestra cuarta invitada directa desde la Romana. Y sabes, Angélica, que estas cartas surgen, como tú bien decías al introducir, del círculo de lectura entre amigas tejedoras, y surge de la idea de dos compañeras del círculo, Ángela Suazo, que ya la conoces, y Pilar Caro, que nos desafiaron, nos retaron, hicieron una presentación. Un saludo para ellas. A escribir cartas, y todo el mundo así como, somos 52 y solo 23 nos animamos. No porque las otras no quisieran ni pudieran, sino tal vez que se sintieron escribir yo, como tú dices. Pero surgieron esas cartas y como ves y como sentimos con la lectura de Xiomara, son cartas de experiencias vividas de cada una. Unas muy duras, otras no tan duras, pero siempre moviéndonos.
porque al final el objetivo era que cada experiencia le sirviera a otras mujeres y hombres también, como tu amigo, y que la línea al final fuera en cualquiera de las cartas, esto también pasará. Ese fue como el objetivo, y esta maravilla, no porque yo esté ahí, tal vez sí, puede servirle a cualquier persona que la lea, porque puede estar pasando por una situación similar a la que están escritas aquí. Muy bien. Bienvenida, Naida, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo tuvo esa carretera? Un poco concurrida el día de hoy. ¿A qué hora saliste de La Romana? Faltaban 5 minutos para las 10 de la mañana. Ahora, yo te tengo que preguntar, ¿tú eres familiar de Héctor Vilaos? Sí. Ese es mi querido amigo, mi compadrito. Ay, no me digas. Sí, señor, Grisel, toda esa gente son muy queridas mías. Yo puedo... Pero ahorita hablamos de eso. Ahora vamos a dar la oportunidad a mi querida Zobeida de compartir algunos pasajes de su epístola. Sí, mi carta fue dirigida a una sobrina, la única sobrina hembra que tengo, porque luego son 8,000 varones. Entonces, está dirigida a María Teresa Ramírez. Dice: mi querida sobrina María Teresa, hace 2 años ya que junto a tu esposo decidieron unir sus vidas para construir juntos una familia, un hogar. Te he visto crecer en tu trabajo y en tu vida profesional. Escucho tus sueños de tener hijos que aún no llegan, pero que estoy segura vendrán a tu vida cuando el universo lo disponga. Mientras tanto, percibo tus dudas y temores sobre embarcarte en el proyecto de adquirir un espacio propio que te proporcione estabilidad y alegría. Esos miedos, esas dudas e inseguridades son comprensibles dada tu juventud y el momento que te ha tocado vivir, caracterizado por la incertidumbre y el nebuloso futuro en el que medios y personas pretenden sumergirnos. Tienes un esposo que te quiere y que está dispuesto a construir juntos un futuro con los recursos y el amor que se profesan. Por eso me animo a escribirte esta carta, contarte a través de ella mi experiencia de lo vivido con tus abuelos. Mis padres, tus abuelos, nunca tuvieron casa propia. Fue el dolor constante de mi mamá durante toda su vida. Desde niña recuerdo todos sus planes, sus afanes, sus anhelos de comprar un espacio propio. Reclamaba a mi padre que él no hacía lo suficiente, más bien no hacía nada para lograr tener al fin un lugar donde vivir. Su creencia era que uno siempre debía tener un espacio para la vejez. Creo que era ese el sueño más grande de su vida. Vivió para eso, pero nunca tuvo una casa de su propiedad. Y así transcurrió la vida mía y la de mi familia, con ese anhelo constante de mi madre que se acrecentaba cada vez que por diferentes razones teníamos que mudarnos de una casa a otra alquilada. Consigan el libro para que entonces vean el final. Continuará. Sí. Cada una me gustó y porque cada una tiene pues un valor particular. En el caso tuyo, porque le ayudas a tu sobrina a ver que lo que ella está viviendo, que para ella en ese momento es terrible, se está acabando el mundo, tú lo viviste, lo vivió su abuela, pero también le das algo que es de ella, es parte de su historia familiar. Así es. Sí. Pero, y la carta, cuando la leímos, porque hicimos una serie de lecturas en el Parque Iberoamericano, y el día que tocaba leer la mía, ella fue con su esposo. Ah, sí. Y estaban en lloro, pero total, y fueron mis sobrinos, fueron todos, porque a nivel familiar sabemos lo que eso significa. Entonces volvemos, o sea, cualquier persona que esté pasando puede encontrar en esta carta ese momento y ver que puede salir, tú sabes, que tiene y sobre los todo que le recursos. ayudas a construir carácter, pero a la vez Claro. hiciste un homenaje bellísimo a tu papá y a tu Sí, mamá. así Es decir, me encantó un momento, voy a hacer spoiler, donde tú dices que cuando finalmente ella consigue el apartamento, Sí, claro. tú y yo éramos compañeras de trabajo en esa época, Sí. yo también conseguí mi primera casita por la misma vía, apartamentico más bien. Me gustó que cuando tu padre llega al apartamento, Sí, claro. lo que se fija son los elementos de seguridad, o sea, pensando en su Porque yo iba a muchachita. vivir sola.
Y Sí. entonces él fue y dio la vuelta y se sintió, como tú dices, seguro, porque el apartamento tenía buenos niveles de seguridad. Y, por supuesto, para comentar la reacción de su mamá, lean la carta, porque yo diría que, aunque la carta está dirigida a la sobrina, también hay un mensaje, Claro. o sea, una carta que tiene como dos vertientes hacia la descendencia, pero también trae un homenaje a los abuelos de la niña a la quien va dirigida la carta. Una belleza. Sí, sí, sí. Una belleza. Me voy para Santiago. Mari Carmen. Santiago, la ciudad corazón. Y que bueno, yo nací en La Vega, pero me crié toda la vida en Santiago. Ya tengo como 21 años viviendo aquí. O sea que ha sido muy diversa mi vida, ¿verdad? Muy bien, pero es En un solo honor 47 tenerte como años. tenerla a todas. En solo estos 47 años. Bueno, pues gracias nuevamente y ahora comparto. Como decía, en lo que Mari Carmen busca, una carta es comunicación diferida en términos de comprensión del lenguaje. Y la carta de Mari Carmen es especial porque está diferida entre una dimensión y otra. Exacto. La existencia que tenemos la dirige a alguien que ya no está. Adelante. Muchas gracias. Es así. Muy conmovedora esa carta. Y dicen que el maestro aparece cuando el alumno o la alumna está listo. Le agregaría a esta frase, con base a lo vivido, que éste va a desasirse físicamente de su discípulo en el momento que sabe que éste se nutrió suficiente, que tiene raíces fuertes, sólidas, profundas en la tierra, alas para volar, la capacidad de renacer de las cenizas, incluso de la nada, si de estas ya no quedan, así no lo parezca. Te admito, mamá, que ha sido un esfuerzo épico de amor, coraje, vulnerabilidad, determinación, matizado con miedo, rabia, impotencia, tristeza, dolor, donde Dios ha estado en cada aliento, en cada respiración, amortiguando la necesidad de rebelarme ante el sufrimiento y quedarme regodeándome en él y en la culpa que de nada me sirve. Gracias. Muchísimas gracias. Mari Carmen, esa carta, ahí fue que yo llamé a mi que le dije, no voy a tratar, que confieso. Déjame ese espacio libre para mí. Sí, y seguí leyendo las demás. Gracias por escribirla. Es una carta muy poderosa y muy, muy difícil de escribir. Solo diré eso para que vayan a comprar el librito. Y te pregunto, ¿qué sentiste luego de escribirla? Bueno, me sentí muy transformada y me sentí que me dio la oportunidad de conectar una vez más con esa esencia en mi interior. Esa esencia, la verdad, que es la que está intacta, la que está completa, iluminada, a pesar de que podemos estar desbaratadas, desgarradas y no hay nada que hacer. No voy a decir los motivos porque creo que la carta es la mejor manera de entender el sentir de Mari Carmen, pero la carta a su madre, que ya no está, trata de manera principal un hecho trágico de su familia, donde pues todo se hizo pues increíblemente difícil. Pero ver cómo Mari Carmen ha encontrado su centro, como se puede leer en esas líneas, es simplemente maravilloso. Y hay quien, por ejemplo, se burla, sobre todo gente que es muy avanzada en su lectura de los libros de autoayuda. Yo soy una gran defensora de los libros de autoayuda. Yo creo que es un género que tiene mucho valor. Y este no es un libro de autoayuda, esta es la historia de ustedes. Sin embargo, me hace recordar la importancia de conocer la experiencia del otro. Claro, un libro de autoayuda viene con un tratamiento, ya sea de un psicólogo, soy muy fan, por ejemplo, de Pilar Sordo, pero en este caso es la experiencia directa. Y yo creo que eso tiene mucho valor porque el que ha vivido, y todos viviremos momentos difíciles en la vida, tiene la oportunidad de renacer. Y Mari Carmen, Xiomara, en el caso de ustedes, la carta, cada una de sus cartas me revela que han renacido con hermosura los momentos difíciles que todos tenemos en la vida.
Y Mari Carmen dijo algo muy, muy, muy importante que se ve reflejado en las cartas de ellas dos y en las cartas de otras compañeras que también participan, y es la sanación. Sí. A través de esa escritura, cuando las personas lean estas cartas, van a ver otras muy dolorosas. Uh-huh. Sin embargo, no se quedaron ahí ellas, sino que esa fue como una forma de expresar su dolor y de alguna manera irlo sacando para sanar. Eso fue maravilloso. Adelante. Sí. Bueno, realmente cuando uno tiene todo ese dolor guardado, toda esa tristeza o todas esas emociones guardadas, al momento de escribirla, que fue mi experiencia, yo decía, wow, pero yo no sabía qué tanto yo había interiorizado este evento en mi vida, tanto así que hoy, para decirle a Alcia, está anotado, ha recibido, yo, el corrector del aparatito este maravilloso, puso enterrada. Y yo dije, ¿cómo que enterrada? Yo le pondría transmutada, liberada, sanada. Y la verdad es que la sanación en mi caso particular, y sé que en la de todas también, ha sido tanto, que ese momento fue transformándose en un espacio de tanta sanación para él también y para mí también, al punto que ya hoy casi ni nos hablamos. Una cosa que era casi diario, ya el dolor fue sanando, eso que quedó guardado, que no pudo salir en ese momento, pudo salir a través de la carta, y fue como un momento mágico en el que, ya yo estoy ya yo dije mis cosas, ya yo sané, yo también, pues ya la conversación se ha ido distanciando, ya las palabras son más filosóficas, más de otros temas, más de otras cosas, pero ya no se vuelve a rebuscar el dolor. Quiero decir algo en honra a lo que ha hecho Alcia, porque este señor es de un grupo poderoso, y he conocido varios gracias a Carta Malva este año. Me ha sacado mucho, bueno, ya yo soy parte de Tertulia Urbana, pero también ayer estuve con en la Peña de las No Amigas, y con ustedes he estado ahora en más de una ocasión. Y líderes como Alcia, como Yulisa Álvarez en Tertulia Urbana, y el grupo de Pilar H. y demás miembros de las No Amigas están haciendo algo importante, y es usar nuestra lengua, señora, usar la lengua española, el poder de la literatura para ser quien tú eres. Y así podemos escuchar la voz interior de Mari Carmen, el mensaje que Sobeida encontró para darle a su sobrina, el mensaje que Xiomara ha compartido, el que próximamente me encantó tu carta, Anaida va a compartir. Entonces, fíjense cómo estas damas se reúnen a leer libros de la literatura universal, libros de la literatura latinoamericana, dominicana, pero se llevan ese acervo para expresarse a sí mismas. Nosotros quizás nunca seremos escritoras más allá de una columnita de acento, un librito por aquí, pero estamos enseñándole a nuestros hijos y dejando documentado hechos que importan. Decía Rosario Castellanos, gran poetisa mexicana, que ella decía que lo que no está escrito, ella sentía que no había existido. Y por eso era tan celosa con su hábito de escritura. Porque decía, si no lo escribo es que no lo viví. Pero ahora vámonos para la romana, a una carta muy, muy linda. La verdad que no digo más, dejo que su autora la lea. Bueno, voy a leer un pedacito y después te voy a comentar de mi proceso de escribirla. Le escribo a Sofía, una amiga, un 24 de enero. Le pongo: Sofía, hola, ¿cómo estás? Gracias por las fotos y videos que me enviaste. Nicolás está hermoso. Es un perfecto bebé Gerber, una bolita de puro amor. Me da tanto gusto saber que esta Navidad la pasaste con tu primer nieto. De cierta forma, veo su llegada como la compensación que te da la vida por la pérdida de tu papá. Muchas felicidades para ti, tu hija y toda la familia. Pues te cuento que este fin de año lo pasé sin mis hijos. Les tocó ir a México a compartir con su papá. La Navidad es una época complicada para estar sola, en especial en una casa en la cual siempre hay algún tipo de ruido o algún jolgorio.
Y es que aunque los primeros 2 días me sentía a mis anchas, poco a poco esta casa se me fue asemejando a un cementerio. Con frustración caí en cuenta de que los niños llenan un espacio enorme e importante de mi vida, tanto que me asusta. A mi hijo mayor ya solo le queda 1 año antes de partir a descubrir el mundo, y en 5 años más el nido quedará completamente vacío. Reflexioné que es muy importante prepararme para llenar ese vacío con proyectos propios. La última vez que nos vimos, Sofía, te vi muy tranquila en el área de los amoríos. Te confieso que yo aún añoro volver a intentar construir una relación amorosa. Ahora, sin la prisa que pesa en la mayoría de las mujeres cuando sienten que se van a quedar a vestir santo. Tener un compañero de vida es un deseo que me acompaña desde la niñez. Y recuerdo que formar un hogar era para mí tan importante como mi desarrollo profesional. Siempre oí a mi papá decir que el ser humano no nació para estar solo. Creo que tenía toda la razón. Por eso, aún con miedo y en contra de prejuicios, me he inscrito en varias plataformas de citas. A varias semanas de navegarlas, todavía no conozco a nadie que valga la pena, pero ahí sigo. Al menos me entretengo. Me ha servido de terapia para desarrollar la coquetería. Tengo una amiga que me dice que no pierda mi tiempo en esas aplicaciones, que hay que saber estar solos y que debería aumentar mi autoestima. Pero eso no lo entiendo muy bien. ¿Qué tiene que ver el amor propio con el genuino deseo de dar y sentir cariño? Bravo. ¿Cómo sustituyo eso con amor propio? Como si el amor propio fuera un sustituto de tener novio. Y por ahí sigue la carta. Te voy a contar una cosa, Naida. A mí me encantó. Esa parte que tú leíste es la que yo tenía marcada. Por si tú no la leías, decirla yo. Porque fue contundente, sobre todo, que tiene que ver al propio con el hecho de que me gustaría tener un novio. O sea, yo puedo tener al propio y novio. O sea, una cosa no excluye la otra. Yo pienso porque ¿Cuál es el problema? Y en base al amor Ahora- propio, buscarte un novio que te trate como tú te tratas. Por eso, porque tengo amor propio, Pues, sí. necesito expandirlo y es recibirlo. es claro. difícil para muchas personas como admitir que te sientes sola, que quieres quieres a un alguien, compañero, claro. que tú quieres salir al cine y agarrarte de la mano con alguien y etcétera, etcétera. Me gusta la etcétera. Pero pocas estamos dispuestas a admitirlo. Entonces queremos como que acallar esa pequeña cosita que te mueve, que tú lo que necesitas es aprender a estar solo, pero yo no quiero estar solo. No, tu papá te dijo. Tu papá bien decía. Es que yo me quiero. Yo, Sí. o sea, Pero solo yo Pero nací se sola, puede estar pero puedo sola y compartir mi vida. acompañada. Hay momentos para estar sola y acompañada. Y las dos cosas durante el día. Puedes estar sola durante el día, varias No, horas y- acompañada. ¿Por Y qué no? válido si Los extremos son alguien extremos, no son quiere buenos. estar solo y punto. También es válido. también es válido. Sí, claro. Pues sí. Tu carta me conmovió de manera particular porque es un documento que da un momento de la historia de nuestra generación. Y es decir, nosotros estamos en la etapa de la vida. Esto está dedicado a todo el que ama la literatura, pero en especial a las mujeres que nos estamos dando la segunda oportunidad de decir, los hijos ya están grandes, ya no nos necesitan todo el tiempo. Y yo me río mucho cuando la gente dice, a ti sí te rinde el tiempo. Y yo, no, yo hago lo mismo que todo el mundo. Lo que pasa es que lo subo a las redes sociales, tengo un podcast, pero es ocupar el tiempo con el hobby que me gusta. Y resulta que el hobby que me gusta, a otros les gusta compartirlo. Y aprovecho la nueva tecnología para comunicarnos al final del Claro. día. Por eso me identifique tanto con todas tus cartas, pero con tuya en particular, con la tuya en particular, porque es un documento que además revela, bueno, hay un momento donde tú hablas un poco de la dificultad de estar al día con el cambio tecnológico, de eso ha escrito hasta filósofos, de cómo nuestra generación va a ser la última que haya tenido que vivir en la frontera de, yo digo que yo soy de la época de Gutenberg y que yo voy a morir en la época de Gutenberg, que a mí no me hablen de libros digitales, pero tampoco estamos vivos y tenemos que vivir el cambio tecnológico. Y tu carta es tan tierna, tan tierna en el punto de vista de bueno, pues esto es lo que hay, plataformas. Bueno, pues Esto es lo que hay. vamos arriba. Y sin miedo. Y sin miedo. sin miedo al estrellato. Porque también, o sea, lamentablemente, muchas de esas plataformas las utilizan los varones. Y no Ujú. voy a decir que también muchas mujeres para lo que
para lo que no debería de ser, ¿verdad? O para lo que a ellos les interesa, vamos a hablar O para lo que- claramente. exacto. Que es Pero- como muy específico, pero como- también hay que tener cuidado, hay que decirlo, porque también hay estafadores. Hay que de todo tener, tipo de pero las personas ahí. las Claro. hay muy buenas, y Sobeida y yo tenemos amistades que han hecho matrimonios muy estables con Sí. personas que conocemos, que Ujú. conocieron Así es. en una plataforma. Ajá. También tengo parientes, por ejemplo, que usaron la plataforma para conocer personas de su propia convicción cristiana, y también con historias bellísimas. O sea, no me gusta hablar de éxito y nada de eso, pero sí con encontrar tu alma gemela. O sea, realmente la gente se encuentra, pero hay que salir a buscarla, ¿verdad? No, y buscarlo, Bueno, yo voy a está anotar. bien. Por ahí voy. Ya Ver yo los salí datos, de- por favor. hacer la tarea. En los cuentos de hadas era que los príncipes llegaban, pero los ya no tocan al no timbre, existe, no. claro. Hay que salir. Gracias por compartirla, la disfruté muchísimo. Pero ahora me gustaría que ustedes hablaran, cada una, empezando con Mari Carmen, de la carta de otra de sus amigas. Mari Carmen, tú primero. Bueno, pues es difícil porque realmente cada carta tocó una fibra muy importante en mí. Y quiero incluir a las otras autoras, coautoras que no Sí. están ahí. Ajá. No tienen quizás que Por ejemplo, contarla, pero sí, por ejemplo, decir los sí. temas que se trataron. Sí, me encantó mucho, bueno, para no hablar de las que están aquí, que obviamente me fascinaron, la carta de Sharon, mano, la de Sharon, me encantó, no me tocó, elegí leerla en el parque porque ella no estaba, ya estaba en España, y ella pues hace como un viaje en el tiempo. Ella le dedica la carta a su abuela. Sin embargo, la historia es como que, no quiero decir todos los detalles para que cuando la lean en el libro, ¿verdad? Ujú. Pero es como un viaje en el tiempo donde ella cuenta algo y como en un futuro, pero que ya la abuela va a vivir. O sea, es un mar de emociones la que se vive en esa carta. Y pues Sharon tiene la virtud de impregnarnos mucha cultura, mucho amor, mucha pasión, mucha ternura, mucha creatividad. Entonces, pues es una carta que, Así es. como todas, pero para hablar de una sola, pues empezaría por esa. ¿Y tú, Xiomara, cuál recuerdas? Bueno, la verdad es que yo recuerdo, una de las que más recuerdo está aquí presente, que es la de Sobe, porque Sobe habla de su sobrina. En el momento en que mi niña muere, pues mis sobrinos pasan a querer llenar ese espacio de mi hija, ¿verdad? Y mis sobrinos me dicen mami Xioma. Entonces, cuando yo leí la carta de Sobe, digo, wow, exactamente como yo hago con ellos. Estoy pendiente de que si se casan, si no se casan, si estudian, si no estudian, dónde viven, qué hacen, qué carro compran, qué dónde van, qué comen, qué duermen. O sea, ellos me regresaron a ese sentirme madre, o sea, madre, vamos a decir, actuante, porque mi niña nació con una condición especial. Nunca pudo hablar, nunca pudo caminar y eso, pero ellos, hasta el día de hoy, me llevaron a ese espacio, al punto que más tarde, pues, la vida me regaló, pues, una bebita de un día y, pues, tengo mi hija ahora, adoptiva, ya de 22 años. Entonces, cuando leí la carta de Sobe, yo dije, wow, pero ya yo tengo aquí también una que hace lo mismo que yo hago, que en esos momentos Te encontraste ahí. que exactamente, que me encontré también ahí. Me gustó mucho la carta de Divina García también, donde ella expresa pues todo ese momento en que ve, que sale, que entra, lo dirige de una manera. Ella trabaja mucho la parte de las emociones y yo me conecto pues con todas esas emociones que ella me lo muestra en su carta y digo, Dios mío, pero a través de una carta, mira cómo uno también se involucra como si la estuviera viviendo en presente y en su mismo ser. Todas me gustaron muchísimo. No tuve la oportunidad de ir a leer al parque porque cada vez que se ponía la fecha, parece que sabían que yo iba a chorrear lágrimas y mocos. Pero viniste al podcast. Exactamente. Debo Siempre me decir pasaba algo. un asunto, pero Ujú. te agradezco muchísimo. No, por favor, a ti te que voy a haya decir podido por qué. leerla en público, porque yo decía, el día que yo la lea van a tener que llamar al 911. Oye, Xiomara, todo ocurre por algo. Y más temprano me contaban, Mari Carmen, como Xiomara, que trabajan el tema de las constelaciones, aparte de sus carreras profesionales. Sí.
Yo no conocía la historia de ustedes, yo no sabía quiénes iban a venir, ni ustedes me conocen tanto a mí. Y yo también fui mamá especial, yo también tuve que despedir a un hijo antes de la época en que yo hubiera querido, él tenía casi 17 años. Y lo que más recuerdo de la primera etapa, es decir, cuando él era un niño, era esa soledad. Yo no sabía quién estaba viviendo lo mismo que yo hasta que llegué, por supuesto, al Centro de Estudios de Educación Especial y ahí conocí otras mamás. Pero eran otras mamás, quizás no tenían la inclinación literaria que tenemos, que compartimos. Y esto me llena, o sea, leerlas ustedes, aunque fue en 1992 que nació mi hijo, alguien habló del 92. Sí. Sí. Y yo estaba viviendo esa edad. A la Angélica de ese 92, esta carta, le pasan como dice Priscilla Hilera al final, un manto, es como que me abrigan a esa otra Angélica de 27 años, porque ya nuestra sociedad cambió y ya hay una conciencia sobre los ciudadanos con necesidades especiales, pero es importante que alguien lo diga cuando puede decirlo. Yo no supe decirlo en ese momento, no sabía ni siquiera que podía escribir, porque creía que la escritura era para los escritores, pero la lengua nos pertenece a todos. Y gracias de nuevo a Alcia por ayudarnos, leyendo a grandes autores, a pues mejorar nuestra escritura. En tu caso, Sobe, ¿cuál fue que te gustó o que más recuerdas? Mira, hay muchas cartas muy buenas, porque para la lectura en el parque la dividimos por temas, y hay temas desde divorcio, infidelidades, también de superación. La vida misma. Exactamente, la vida. Entonces, hay varias cartas, de verdad que me conmovieron, 2 de ellas sobre todo. Mi hermana Tania, tal vez porque me toca tan de cerca, ella escribió sobre el proceso de enfermedad de mi madre de Alzheimer. Oh, wow. Entonces ahí estaba parte de mi familia también, y fue esa lectura una de las más conmovedoras que se dieron en el parque. Incluso ella, como Xiomara ahorita, se conmovió, no podía leer, y todo el mundo llorando, pero además escrita de una manera muy, muy hermosa. Y la otra carta también que me gustó mucho, porque creo que es la esencia de lo que es este círculo de lectura, es la de Alcia, porque ella habla de cómo surge el círculo y cómo muy eso poderoso. Se ha convertido como en su misión de vida, pero sobre todo porque describe lo que nos gusta leer, lo que nos provoca la lectura, y sobre todo cuando lo haces en un grupo donde tú te sientes segura y sientes que el otro te aporta y que creces. Entonces, pero hay varias. No hay que extrañarse de que en las cartas haya estos episodios, que si divorcio, que si traición, infidelidad, porque la literatura especialmente se forja en el conflicto. Claro. Y del conflicto, bueno, viene la sanación, la transformación, la epifanía, de modo que nunca nadie debe sentirse a menos, porque porque yo no escribo como Elena Poniatowska, pero bueno, eso no es lo importante, sino la literatura nace de la necesidad de darle un tratamiento al conflicto, y todos tenemos conflicto, como dijo otra invitada en este espacio, cuando hablamos de cultura de paz, que el conflicto es connatural a la relación humana, explicaba Sandra Núñez. ¿Tú decías? Y de hecho, Angélica, ninguna, excepto Ángela, había escrito nada así como para un libro. No sé, para un libro, en principio. Yo dije, no. Sí, nos quedamos como nosotras, escribir para un libro, no. Y sin embargo, mira, aquí está el libro, ya va por su 2ª edición. Y estamos pensando, y ojalá Alcia y Ángela y Pilar nos impulsen a hacer otro libro. Sí. Y que las compañeras que en aquel momento no se animaron, yo estoy segura que varias, ¿verdad? Claro, se van a animar a hacerlo. Y tal vez no haya 23 cartas, sino que haya más, 52 tal vez. De hecho, muchas ya han dicho que quieren escribir para el 2º volumen. Sí, muy bien. Claro. Anaide, ¿y cuál te gustó a ti? Bueno, a mí me gustó mucho, igual que a Sobe, la carta de Alcia,
Me gustó mucho cómo ella narra cómo empezó el proyecto. Es cómo como se la fue. carta matriz. Ajá. Sí. Esa Sí, carta por eso a está mí de me primera, encantó, porque sí. Sí, como claro, es la apertura. introducción de la obra. Y luego tengo para contar que hay varias de nosotras que escribimos a título de anonimato. Sí. Entonces, hay una carta en particular que yo la leí y me impactó, o sea, por el contenido tan fuerte que tiene. Y no, yo dije, bueno, fue una de las que no quiso poner su nombre, pero no me puse así como que a investigar ni nada, sino que me llegó por puro fortuito quién era la persona que la había escrito. Y yo me ofrecí para leerla en el parque, como dice Sobe. Ese día yo no pude ir y la leyó otra persona. Y eso fue, yo creo que lo mejor que pudo haber pasado, porque sí, porque ¿De qué va la carta? la carta es dirigida a Ania Gina Ujú. y la escribe su única hermana. Ya. Tuvieron Sí, unos sí, conflictos de niñas con relación a su mamá sí. y cosas no resueltas, que ella narra en su carta cómo ha ido conviviendo en la vida, en su vida, para integrar todo eso que le pasó a ella, ese dolor de haber perdido a su hermana, Perderla en vida. perderla en además. vida porque la Sí. hermana vive. Sí. Yo me sentí tan movida que cuando yo supe que era ella, yo le dije, es más, vamos a ir a Nueva York a buscar a tu hermana y yo voy a hablar con ella. Sí, esa Después de carta leer tu carta, yo estoy me segura que tú eres impresiona. capaz de subirte en ese avión y vamos Sí, arriba. sí, sí, apuesta a eso. Esa eres Esa tú. carta también es bien impresionante. Señores, yo quisiera muy buena. seguir Es difícil, y vamos a todas seguir. buenas. Lo que quiero pedirles, por favor, a ustedes cuatro, a las demás autoras, a Alcia, que no dejen el ejercicio, primero de hacerlo de manera individual. Sigamos todas leyendo. Este es un momento donde la literatura en nuestro país está encontrando, nos lo explicaba cuando estuvo por aquí Ángel Hernández, que hay cada vez más círculos de lecturas, Sí. de mujeres, de caballeros, de jovencitos, y tenemos todos que llevar eso a quien no ha encontrado en las obras literarias su posibilidad de crecimiento y desarrollo individual. Quiero terminar el episodio primero dándole las gracias a todas y segundo a nuestra querida Alcia y a todas las coautoras que están representadas en esta obra, y me voy a valer de las palabras de la prologuista de la obra, nuestra muy querida y admirada Priscila Velázquez Rivera, que introduce de la manera siguiente. Querida amiga desconocida, perdón, este es el de Priscila, no, creo que le estoy leyendo donde no es. No, perdón, este es el de Priscila. Esto cuando uno hace cosas en vivo. Dice nuestra querida autora, Premio Nacional de Literatura. Así es. Nadie tiene una brújula infalible con la que orientarse en la vida. Hay que transitar este mundo con nuestros pies, muchas veces descalzos. Pero cuánto alivio, cuánta gratitud sentimos cuando alguien nos presta sus zapatos o nos allana el camino. Siluetas tejidas a Mariluna son esos calcetines de invierno, mullidos y cálidos, que acogen nuestros pies agrietados por el frío para calentarlos. Es una invitación a la vida a través de 23 epístolas que poco a poco, con dulzura, nos dan peso y nos asientan, y como una manta que nos espera al final del día en el sofá, cada carta, señores, cada carta nos arropa provocando un largo y confiado suspiro. No continúo, pero la introducción es un poquito más larga. Los invito a adquirir esta obra, Siluetas tejidas a Mariluna, de estas distinguidas damas y otras que no están presentes, pero representadas por ella. Y como siempre digo, cambio y fuera. 1, 2, 3, 4.